¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Ahora leamos la palabra de Dios de Salmo 26. Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Pruébame, oh Jehová, y sondéame, examina mis riñones y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad ando. No me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. No juntes con los pecadores mi alma, ni con los hombres de sangres mi vida, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Hebreos capítulo 11. Es, pues, la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos 2 siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, presidió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a residir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses,
porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Yetee, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Aleluya. La palabra de Dios es nueva cada día cuando esperamos al Señor con amor, con compasión, no simple lástima, sino compasión verdadera y con fidelidad. A menudo nos cansamos de esperar. Si el esperar nos agota, eso significa falta de fe. ¿Quién aquí ya está cansado de esperar? Entonces falta fe. Pero muchas veces en realidad esperamos lo incorrecto. Como la expectativa es equivocada, no llegará, por mucho que esperes. Por ejemplo, si esperas ángeles, 70 ángeles, nunca los recibirás, a menos que vayas a Alexis, un conocido complejo de discotecas en Yakarta, a buscar allí 70 ángeles. Si pides ángeles del cielo, no los recibirás. Lo que obtienes es una figura esquelética. Un ángel con piel translúcida donde se ven los huesos es la imagen de un esqueleto. Aún así, no lo obtendrás. Muchas veces aguardamos respuestas a oraciones que buscan satisfacer deseos personales. No, por mucho que esperes, te cansarás y no recibirás. Y esto a menudo lo publican algunas iglesias o predicadores. Orar para satisfacer deseos. ¿Por qué? Porque enmarcas a diario tu oración y tu mirada con esos deseos. Piensas que la abundancia, las necesidades y la respuesta a la oración deben verse lujosas. Autos de lujo como el Toyota Alphard, monovolumen de alta gama, bienes finos, ropa costosa y una casa grande, todo tipo de comodidades terrenales que anhelas, y aún así no llega respuesta por más que esperes. Quieres avivamiento en Indonesia, pero las iglesias son codiciosas y los pastores avaros. Entonces, aunque oré 15 años por Indonesia, cuando llegué a los Países Bajos el Señor me habló con claridad. ¿Para qué oras? ¿Qué significa avivamiento para la iglesia? Para la iglesia, avivamiento significa un templo lleno y mucho dinero, ¿no?
Avivamiento y edificación espiritual a gran escala se entiende como crecimiento, de 100 a 2000, y a eso lo llaman avivamiento. Luego, las ofrendas y los diezmos que antes eran 10 millones de rupias, al mes se vuelven 1000 millones. A eso lo llaman avivamiento, la definición eclesiástica. Pero los pastores no son honestos, tus pastores tampoco. ¿Qué es entonces el avivamiento verdadero? Es cuando las cárceles se vacían porque la gente se arrepiente. En el avivamiento auténtico, las personas vienen a buscar al Señor Jesús y aprenden a compartir. En la Biblia, cada avivamiento se describe así: no había ningún necesitado entre ellos, porque el Señor los bendecía. Fue lluvia del cielo, lluvia de oro. Esa idea es una ilusión y algunos predicadores la difunden. Amigos, cuando el Señor dice que no había necesitados entre ellos, significa que uno se sacrifica y comparte con otros. Ese es el meollo del avivamiento. Es la señal a lo largo de las generaciones. No es que el pastor se haga más rico con un auto nuevo mientras la congregación carga más peso. Eso no es avivamiento, es una empresa comercializada. No solo profesional, sino comercial. Así, el pastor se enriquece, la congregación se agobia y se pierde en ensoñaciones. Luego se espera el rapto porque hay deudas, ojalá esta noche. Por el peso de las deudas se clama por el fin. Para algunos, avivamiento significa que la iglesia se hace rica en rupias y dólares, mientras ignoran la época y las luchas de la gente, con tal de que vengan y se sientan consolados. No temas, esfuérzate. Se fortalecen, pero no son fuertes. ¿Fortalecidos para qué? Para volverse como el pastor. Miren, Dios me bendijo. Antes conducía una vieja Toyota, ahora manejo un Alphard nuevo. Dios me ha bendecido en gran manera. A eso llaman avivamiento, restauración, recuperación económica. Pero en la Escritura, la recuperación económica significa que no haya ningún necesitado entre vosotros. Esa es la verdad. Si no sostienes ese estándar, tu pastor está equivocado. La Biblia lo dice claramente: no había necesitados entre ellos, porque vendían lo que tenían y lo compartían con los necesitados. Eso es avivamiento. Y si tus supuestas campañas / reuniones de avivamiento no se parecen a eso, sino que hablan de polvo de oro y lluvia de oro, entonces te están desviando. La fe verdadera, vivir por fe, es seguir esperando al Señor en buenas obras y en compartir. Compartir significa: si tienes 1000 millones y solo das 10,000, eso no es compartir. No insistas, eso no es compartir. Si tienes 1000 millones, compartir es dar 800 millones. Si tienes 10 millones y das solo 10,000, tampoco es compartir. Si tienes 10 millones y apartas 3 a 4 millones para alimentar a otros, eso sí es compartir. En verdad, hermanos, supongamos que tengo 20 millones al mes. Lo distribuyo todo, después de reservar impuestos, seguro y alquiler, todo lo demás lo comparto. El resto lo enviamos a la fundación, entidad benéfica registrada. Antes teníamos abundancia, a menudo 30 a 40 millones al mes. Entonces enviábamos 10 millones. No lo digo para presumir, sino para dar un ejemplo. Si hay superávit, envíalo todo. ¿Por qué? Porque aquí todos estamos provistos.
para qué ropa nueva? Y si se compra, no tiene que ser cara. Esta es nueva, comprada hace 2 meses, barata, 30 euros, unos 500.000 rupias. En los Países Bajos es prácticamente el precio más bajo, como en unos grandes almacenes corrientes. Eso es la fe, cada día confiar, creer y compartir. Dijo el Señor Jesús, la puerta es estrecha, el camino angosto, mientras el camino ancho lleva a la perdición, el angosto conduce al cielo. ¿Cuál eliges? Quiero el camino ancho, pero al cielo eso no existe. El camino seguro no está cubierto de azúcar. No hay camino ancho al cielo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Si de verdad quieres la fe de Abraham, sí, Abraham era rico, pero ofreció a su hijo Isaac lo más precioso por lo que aguardó años. Lo entregó. Lo más valioso de tu vida, dáselo a Dios. Eso es fe. Y no se lo das al pastor, sino a otros, para repartir entre los pobres, a fin de que no haya pobres entre nosotros. Afuera hay quienes buscan mover el dinero de tu bolsillo al suyo. Aquí se nos enseña que lo de tu bolsillo pase a la fundación para distribuirse según la necesidad. Así, cuando oras, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Esas necesidades son suplidas por medio de Pi. Dios no envía lluvia de oro. La historia de Sunan Kalijaga, figura legendaria javanesa del folclore indonesio, que convierte hojas en oro, no es verdadera. Si vas a Lodok, barrio chino / diagonal zona de mercado en Yakarta, o a Sababesar, distrito del centro de Yakarta, a pasar el rato, ¿cuánto cuesta? 1.000.000 de rupias. ¿Puedes pagar con hojas? No. El cuento de convertir hojas en oro no es verdad, como tampoco lo es la lluvia de oro. No te dejes engañar. Entonces, ¿qué? Mira a la congregación. Fuera todavía hay muchos sin techo, muchos pobres. Pregunta a la congregación de Agios, una iglesia / diagonal ministerio llamado Agios. No debería haber necesitados entre ellos. Nadie debería ser incapaz de pagar las cuotas escolares, la BPJS, Seguro Nacional de Salud de Indonesia o el alquiler. Nadie debería verse obligado a dormir en la calle. Eso enseña el Señor, fe verdadera, verdad, fidelidad no una vez, sino una y otra vez, continuamente. ¿Entonces ahorrar está prohibido? Se puede ahorrar, pero más importante es compartir cuando alguien no puede pagar el alquiler. Entrégalo a la fundación. No para mí, yo también doy. ¿Y la congregación? También ayudamos con comidas a quienes no tienen techo. Estamos considerando un refugio, Marcel, la señora Ana y yo lo estamos pensando. Levantar un albergue porque este invierno hace mucho frío. Al menos podríamos acoger a 20 personas, si es posible. Buscamos un lugar para hacer bendición para la congregación, para que no haya necesitados y para proporcionar alojamiento y ropa. Peter no tiene techo, pero cada vez que viene trae ropa e incluso bicicletas. Marcel, Junita y André recibieron cada uno una bicicleta de Peter. Duerme en la playa de Scheveningen, zona costera de La Haya, Países Bajos, con una chaqueta y a veces saco de dormir. A menudo llega con una bicicleta, no robada, trae las llaves. Tal vez la gente se las da,
o tiene contactos con quienes recolectan objetos de segunda mano para redistribuirlos. Peter vive en Den Haag, La Haya, desde hace décadas. Conoce a mucha gente. Incluso trae buenas chaquetas y suéteres de invierno. Recientemente, el comité reunió fondos y entregó vales para que 4 personas que viven en el Pastori, presidencia parroquial, compraran chaquetas. ¿Quién está poniendo en práctica la palabra de Dios, Gilbert o Peter? Claramente Peter. En su escasez, pudo dar una bicicleta a cada joven de la casa pastoral porque la necesitaban para moverse. En los Países Bajos se anda en bici a todas partes. Andre, por ejemplo, debe registrarse en inmigración a unos 40 minutos. Está haciendo lo que agrada al Señor. Tal vez en el cielo Gilbert sirva a Peter. Si Gilbert entra al cielo y si Peter entra, quizás sea él quien bautice. Él realmente comparte. Llega con comida, café, pasteles. Todos podemos aprender de Peter. Cuando yo lo bendigo, él Vuelve a bendecir. Su vida sigue siendo una bendición. Eso es fe. Aleluya. Y tú seguirás la fe de Gilbert o la de Peter. Peter, a quien bautizamos en nuestra iglesia.